El tema de esta clase es función. Eh, una función es, en pocas palabras, es una regla. Puede ser una forma, también puede ser una operación, etcétera. En pocas palabras, es una función, es una regla, una forma, una operación, etcétera. Es lo que va, el procedimiento, lo que va a hacer determinada número, determinada variable. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando cómo relacionar los elementos de un conjunto con el otro y hemos visto que hay diversas formas de relaciones, pero entre ellas hay una específica, una forma especial, y es cuando nosotros tenemos eh, dos conjuntos y relacionamos los elementos de uno con los elementos de otro. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que los elementos del dominio solo están relacionados una sola vez con los elementos del rango. Veamos aquí un ejemplo, entonces. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos A, B y C. El 1, por ejemplo, relacionado con el A, el 2 con el B, el 3 con el C y el 4 con el C también. Hagamos de caso que el 1 también lo vamos a relacionar con una B. Entonces aquí tenemos un tipo de relación entre dos conjuntos, pero si observamos en el dominio, este es el dominio. Si observamos en el dominio, el elemento 1 está relacionado con dos elementos. El mismo elemento 1 del dominio está relacionado con dos elementos del rango. De ahí el 2, el 3 y el 4 están relacionados una sola vez. Pero como este elemento del dominio está relacionado con dos elementos, entonces es una relación. Y aquí tenemos otro ejemplo para ver la diferencia del tema de hoy. Y aquí vamos a anotar entonces los elementos del dominio van a ser X, permítanme, vamos a corregir aquí, X, Y y Z. Y los elementos del rango van a ser 1, 2 y 3. Si relacionamos, por ejemplo, X con 1, Y con 2 y Z con 3, ahí podemos observar entonces que cada elemento del dominio X, Y, Z está relacionado solo una vez con el 1, con el 2 y con el 3. Cada elemento del dominio, en este caso el dominio es este, el dominio, sus elementos son X, Y, Z, solo están relacionados una sola vez. Una vez X, una vez Y y una vez Z. Entonces aquí es un ejemplo de una relación, pero en este caso es una función. Y aquí del lado izquierdo tenemos una relación que no es función, es relación y esta es función. Entonces, en resumen, tenemos que una relación, un elemento del dominio puede estar relacionado, puede tener una, dos, tres veces, más de una vez, tres, cuatro, cinco veces relacionado con otros elementos del rango. Pero en una función es una relación especial en la cual cada elemento del dominio X, Y, Z, por ejemplo, solo están relacionados una sola vez con un elemento del rango. También podemos tener un ejemplo más. Podemos observar en este ejemplo, vamos a anotar aquí 1, 2, los elementos del dominio. Y aquí vamos a colocar un solo elemento en el rango. El 1 está relacionado con X, el 3 con X y el 2 con X. Si observamos aquí, el 1
del dominio, el 2 y el 3, solo están relacionados una sola vez. Da la casualidad que es el mismo elemento del rango, pero de 1, de 2 y de 3 solo hay una sola relación, a diferencia del primer ejemplo que vimos, que aquí en el dominio tenía dos, estaba relacionado dos veces el 1. En cambio aquí solo el 1 tiene una relación con X, el 2 una relación con X y el 3 una relación con X. Entonces aquí en este caso tenemos un ejemplo de funciones, ¿verdad? Estas son funciones, porque cada elemento del dominio está relacionado una sola vez con el elemento del rango. Esta que está aquí es una relación. Bueno, entonces ahora ya vimos la diferencia y ahora vamos a trabajar solo con función, ¿va? Bueno, entonces estas son las diferencias y entonces ahora vamos a ver función, ¿va? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a quitar esto. Y tenemos ahora, entonces vamos a trabajar solo con funciones. Muy bien. Aquí tenemos entonces ejemplos de funciones. Aquí tenemos entonces un conjunto llamado dominio y aquí está el otro conjunto llamado rango. Aquí vamos a anotar nuestros elementos de este conjunto. Vamos a colocar aquí 1, 2 y 3 elementos del dominio. El rango vamos a esperar y ese es el dominio. Y aquí entonces vamos a colocar lo siguiente, vamos a poner f x igual x más 1. Es lo que vamos a aprender ahora. Entonces aquí dice cómo se lee esto. Aquí se lee f es función, x es el número. La función de x es igual a x más 1. La función de x va a ser, la función de x va a ser a x sumarle 1. Entonces, ya recordando nosotros lo que el concepto de función, tenemos entonces que una función es una regla, una forma, una operación. Y vamos a anotar aquí entonces que f significa función. También tenemos que x significa aquí, función. Y x representa un número, una variable. Vamos a corregir aquí. Y aquí también van a ser correctos. F minúscula. F significa función y x es un número. Entonces aquí, esto que está aquí simbólicamente se lee de la siguiente forma. Función de x. F de x, quiere decir función de x es igual a x sumarle 1. Entonces aquí me están diciendo que a x le voy a sumar 1. Pero ¿quién es x? Entonces x va a ser cada elemento del dominio. En este caso es 1, el 2 y el 3. Esa va a ser x. 1, 2 y 3. Entonces ahora voy a realizar la función de esos tres elementos. Entonces vengo yo y digo 1. La función en este caso de x va a ser sumarle 1. A 1 del dominio le voy a sumar 1 y entonces me va a dar 2. La siguiente es 2, el siguiente elemento. Entonces la función de ese va a ser a ese 2 sumarle 1. Dice arriba va a sumarle 1. Vamos a corregir aquí signo de suma, sumarle 1.
Aquí también sumarle 1 y entonces 1 más 2 me da 3. Y aquí tengo 3, es el siguiente valor de x. A 3 que vale x ahorita le voy a sumar 1 y me da 4. De esta forma, a través de esa operación que hice sumarle 1, encontré los elementos del rango que es este, con una R. Entonces ahora ya puedo yo colocar aquí aparte los valores. En este caso X. En este caso X era 1, que era el dominio, 2 y 3. Y Y. ¿Y quién es Y? Es el rango. Los valores de Y que obtuve son el 2, el 3. Al sumarles 1 y me dio 2, 3 y 4. De esta forma ya tengo entonces ahora, este es el dominio, 1, 2, 3, representado por X, y este es el rango, representado por Y. Con esto ya puedo yo realizar una gráfica. Aquí tenemos una gráfica o también llamada sagital. Y aquí tenemos también en un plano podemos localizar nosotros los valores de X y de Y. 1, 2, 3, 4. Aquí van a estar los valores de X, que es el dominio. Siempre en la línea horizontal va a estar el dominio. Y en la vertical va a estar el rango representado por Y. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a X, cuando X vale aquí es 1, 2, 3 y 4 son los elementos del dominio, van de este lado porque son los positivos. Y aquí va 1, 2, 3 que son, y 4 que son los elementos del rango representados por Y. Cuando X1, cuando X vale 1, Y vale 2, entonces va aquí, se juntan dos líneas, ahí hay un punto. Cuando X vale 2, Y vale 3, aquí va una línea, un punto de la unión. Recordemos que solo se pueden usar líneas verticales y horizontales. Cuando X vale 3, Y vale 4, entonces aquí vamos a representar cuando X vale 3, Y vale 4. Y colocamos el punto. Entonces, si observamos nosotros, aquí podemos unir esos puntos a través de una línea. Y esa línea tiene que ser una recta. En este caso es una línea inclinada. Y entonces nosotros vamos a realizar la unión de esos puntos. Y quedaría esa línea de la siguiente forma al unir los puntos. Una línea recta. Este que está aquí es una gráfica de plano. Una gráfica de plano. Este que está aquí es una gráfica sagital. Y también tenemos nuestra otra forma que es la forma enumerativa. La forma enumerativa sería así, ¿va? En este caso sería llaves y luego las parejas, los paréntesis. En este caso sería 1 con 2, coma. La otra pareja sería 2 con 3, coma. Y la otra pareja sería 3 con 4. Esa sería la forma enumerativa que nosotros también estudiamos. Así que esta es una función y en este caso la función fue sumarle a x 1. Fue sumarle a x, que era 1, 2, 3, sumarle 1. Y ahí obtuve 2, 3 y 4. Entonces ya con esos valores del dominio que son 1, 2 y 3, del rango que son 2, 3 y 4, ya puedo realizar la gráfica que está aquí.